Blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones y bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila Vélez. And this is Ricardo Velez. Pastores en Centro Familiar de Adoración y muy contentos. Yes. Una vez más, otro sábado, entramos a su hogar. Yes. Y estamos con un tema que yo creo que nos va a favorecer a todos, así que esté bien pendiente. Pero antes, mi esposo tiene unos anuncios que darle. We are so excited always every Saturday morning at 10 o'clock Morning Talk. We love to hit that live broadcast button in which we are able to be wherever you are at this moment of the comfort of your life. We appreciate it and we're honored that you allow us to do that. Do not forget that we are on Instagram, Morning Talk with Keila and Ricardo. Make sure you follow us there. Also, we have our YouTube channel, Keila and Ricardo channel. There is the best place to share if you care. Hey, you like that one, huh? And obviously today is a sunny day here in Chelsea, Massachusetts. A little cold, but good enough to have Morning Talk and to bring a little bit of a light in your life. Today's topic is amazing. My coffee is amazing. Her tea, I think it is. Sí, el mío es de un immune support tea. Yeah. So, Yeah, sí, hay que seguir con esto, cuidándonos. With the weather being so crazy here Estaba a 60 el otro día y de momento bajó de un solo. It's ridiculous. Como unos 30 grados, entonces es muy drástico y uno tiene que asegurarse de que el cuerpo esté en buena condición para que pueda combatir lo que sea que le pase al cuerpo con el shock. Yeah. And, we need her healthy so we can come every Saturday at 10 o'clock in Morning Talk so we can have always these wonderful conversations. Keila, we have an amazing topic today. And I know that our viewers are eager and we are ready to definitely talk about our topic of the day in which we know it's going to bless our lives. Sí, y pues este mes pues estamos trayendo algunos temas que nos ayudan, nos benefician en lo que tiene que ver las relaciones. Puede ser las relaciones en pareja, puede ser las relaciones con tus hijos, relaciones con familia, con amigos, compañeros, porque esto es algo que nos beneficia a todos. Yeah. Cuando aprendemos ciertas técnicas, ciertas cosas que son importantes para la comunicación, podemos tener mejores relaciones. Right. Y eso es lo que queremos. Y creo que esto debemos de practicarlo, no importa en la etapa que usted esté de noviazgo, ni importa en la etapa que usted esté de matrimonio. Son prácticas que son necesarias para mantener pues una buena conversación, yeah. un buen toque en la manera en que nosotros vamos a proceder, porque aún hasta los gestos, los tonos que nosotros utilizamos, la manera en que nosotros comunicamos, ya sea verbal o no verbal, es muy importante. Yeah, it's something that we mentioned it in last week's show, and if you haven't seen it, then go to our YouTube page after the show, right? So, and it's one of those things that we, from the beginning of creation, everything was said by words, right? Yeah. There was a communication that God did to the earth, and then later on, there was communications and informations and laws and all the stuff that was communicated to us, and it's part of our DNA. Yeah. When we are newborn, the only way we can communicate is by screaming, crying, right? Being uncomfortable, complain without words. As we get older, we try to teach our children, use your words, right? That's the most famous thing. Use your words. Yeah. I don't understand you. Use your words. And that is, and then as you get older, you learn. But the thing is, there's certain things in life that kind of we know that we're supposed to communicate. We know that we're supposed to say something,
but we lose sight of how to say it. Ujú. And it's something that's very important. That's why here in Morning Talk, we just want to, give you shed some light in that area. Why Yeah. you might ask yourself, why is my relationship not so cool these days? Well, go back to your basics. Yeah. Are you expressing? Ujú. Right? And that's something that we're going to continue talking in Morning Talk. So just stay with us. I don't want to jump ahead because it is really a very important topic, because this is how people know and understand each other. So, entonces, pues ya que mencionamos un poquito, queremos ir al tema. El tema de hoy es qué producen nuestras palabras o qué producen mis palabras. Yes, what does my words produce? Right? What are my words? Because sometimes we want to. What are your words producing? No, what are my words? What are my words? What am I producing right now in Morning Talk? What are we producing right now in Morning Talk? We're trying to produce some light in your life. So, entonces, yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando comenzamos un tiempo nuevo en nuestra vida, siempre estamos buscando cómo mejorar, porque creo que como personas que están siempre deseando de ser beneficio para la comunidad, la familia, pues siempre buscamos cómo mejorar y para sentirnos bien, porque creo que esa parte es sumamente importante, el nosotros sentirnos bien. Es algo que nos ayuda a nosotros a poder proyectar mejor. Entonces, mejorar nuestras vidas, mejorar nuestras relaciones. Cuando nosotros nos concentramos en conocernos mejor nosotros mismos, en valorizarnos nosotros, quiénes somos y amarnos como somos, entonces esto va a traer vida a todo lo que nos rodea, no tan solamente a nosotros, a todo lo que nos rodea. Hablarnos con amor, hablarnos con respeto, hablarnos con gentileza genera vida y genera luz. Entonces, nuestras palabras son una parte muy esencial para el desarrollo personal y de todo el que la escuche. Y eso es contando con nosotros mismos, porque los primeros que escuchamos, lo que nosotros decimos, somos nosotros. Porque si a veces, yo no sé de usted, pero a veces, ¿verdad? Cuando uno quiere tener una conversación con alguien, una conversación que sea bien personal o una conversación que usted la siente que es importante, usted practica cómo le va a hablar esa persona, ¿verdad? Y pues tenés como una idea de cómo vas a empezar esa conversación que es tan importante para ti. Hay otras conversaciones que aparecen en el momento, pero antes de hablar, pero antes de hablar, nosotros siempre como que pensamos qué es lo que vamos a decir. Se supone que nosotros generemos aquí antes de lo que vamos a decir para que entonces podamos decir esa oración correctamente. Yeah, it's one of those things that we practice as you get older, and you study yourself and you know who you are, right? When we say that, know who you are, you have to know that what kind of person you are. Are you one of those that just spits out what comes to your mind? Is your tone always an angry tone? And in reality, it's not that you're angry. It is your tone, right? Is it something that you are always joking around, but in reality, that tone is just a joke, but in reality, you're serious? I'm one that when I get nervous or I'm in the middle of a conversation and I get kind of nervousy kind of type of thing, I'll start kind of giggly. I'll be like, yeah. And then I'll have to explain to the person, look, I'm not laughing at the situation. It's just that's how my reaction is, right? So knowing and understanding yourself will help you say and communicate the right words, because it's something that is very important. How do I react? What do I say? I'm one that also likes to listen. I'll listen first and process and see. And then afterwards, once I get going, then good luck to you. I try to shut me up. But I like to listen first. I like to see what's going on and then react. But then there's days that I just don't shut up. I just start talking and
And right, Keila, I'm like, oh, and my wife would be like, okay, dude, let me talk now. So, ¿sabías que nosotros tenemos el poder de dar vida a otros, de darle salud con nuestras palabras? Dice que es comprobado que puede levantar el sistema inmunológico, fortalecer el área psicológica de una persona, emocional y física. So, nuestras palabras, dependiendo a cómo nosotros utilicemos esas palabras, pueden dar vida a otras personas y darle salud. So, entonces, nosotros tenemos que saber cómo trabajar en cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque nosotros estaremos produciendo estos beneficios en la otra persona y no tan solo, porque esto es algo tan tremendo, porque no tan solo es para la otra persona. Cuando nosotros hablamos, producimos una buena conversación o producimos unas buenas palabras, unos buenos gestos, eso también nos alimenta a nosotros. Yeah, I think it's one of those things that it's important, especially if you're one of those that like you're like honey in a sense where people like to be near you. You have to measure your words. Those are things that is our responsibility to measure our words. I mean, and we're one that young people love to be near us. They love to hear us because I'm the man with a lot of stories. when I say I got a story for you, man, there's total silence. When I'm together with the young people and I'll say, I got a story for you, that's if you want them to stay quiet, this guy here will say, I got a story for you, and they will shut up and listen. And it's important. The stories, and my stories aren't just shedding some light. Hey, look, man, I was an idiot when I was a teenager, and I don't want y'all to fall into that same situation. Just stories. They're just amazing stories in which helps, and it's important to know that it does. It helps you emotionally. It helps you psychologically. It really puts something good in you physically. So these words, we have to measure them, especially, like I said, if you have people that like to follow you, that like to talk to you, make sure you are shedding light. You're saying something positive that's going to help them, right? Yeah, que tus palabras sean nutritivas al alma, a las emociones de esa persona, al corazón de esa persona, al físico de esa persona, porque tú puedes hablarle palabras que le pueden ayudar a ellos a tener más cuidado con su cuerpo, a tener más cuidado, ¿verdad?, con sus emociones, cómo reaccionan a ciertas situaciones. Right. So, nuestras palabras tienen esa fuerza, ese potencial. Mira lo que dice en Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Yeah, in English it says, Proverbs 18 says, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. So, entonces, nuestras palabras, nuestros gestos, porque acuérdate que como ahora mismo, yo soy una persona que a veces uso mis manos para hablar. So, nuestras palabras, nuestros gestos, lo que hagamos con nuestra cara, nuestras facciones, ¿verdad? Nuestro lenguaje corporal son parte de nuestra comunicación diaria. Right. Yeah, it's important. You bring a good point with gestures. Gestures say a lot. You know, I'm one I'm a work in progress. I'm not perfect. And there's gestures, men out there that are watching, or women that, have a spouse, have this gesture. That means a lot, man. Believe it or not. All you think, yes. And it means a lot. And it's, or like, there's so much. Gestures are something that in a marriage, right? It could mean so many bad. It's like punching him in the face. It's just, the gestures are so horrible sometimes, and we do it.
and it's because we have run out of words, right? And it's like we can't figure out how to express. So salimos, decimos algo con las manos o con los ojos o con la cara. Oh yeah, or the women were like, they'll look at you, the death stare. My wife has an amazing death stare. Or we call it, should I say, crazy eyes. And those are gestures. And trust me, when we see that, we all duck because. Hasta mis hijas dicen eso. Oh, mami, mira, mami. My son-in-law has even learned that one too. And it's one of those things. It's a gesture. It's a way of communicating. And we interpret it today. We laugh, but it's the reality, right? It's what we have. We have different gestures, and we have to be really careful with our gestures, right? In which that's a way of communicating. So now you know what it's talk. Your gestures towards your spouse, towards your kids are very important. It does say something. It communicates something to them. Y mire qué tremendo. Todas estas cosas que hablamos en la Biblia habla mucho de todo esto. Yeah. Pero lo que le gusta estudiar, lo que es el comportamiento humano, han descubierto que de la manera que nosotros utilicemos nuestras palabras o los gestos o nuestro lenguaje corporal puede producir energía positiva o energía negativa. De esta energía que producimos es que se alimenta nuestra vida o el que la recibe. Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes de esto. Y quizás a veces, ¿verdad? Cuando escuchamos esto, no, está bien, como que no le echamos mucho como le pie con bola, como dicen, no le hacemos tanto caso, pero mire, es sumamente importante. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es cuando más nosotros tenemos que saber lo que es la comunicación. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo lo que se está haciendo es social y mucho texto, pero es sumamente importante lo que es la comunicación personal con otras personas, pero así en persona. Y saber qué es lo que esto está produciendo. Mire, yo no sé si usted ha visto, pues nosotros que nos pasamos mirando cositas por ahí en el teléfono, hay muchos quotes que hay out there that you might have heard. Yeah, there's one out there that is pretty good. It says, words can inspire and words can destroy. Choose yours well. Y otro que dicen por ahí, sometimes it is better to not say anything than to say something we'll regret. Eso es bien dicho. Yeah, and those are quotes that if you study them, it does teach you how to express yourself. So because it gives you, okay, you can inspire or you can destroy. How many wars, World War I, World War II, they all started with a conversation. Somebody with a thought of, hey, let's go against, let's attack, let's conquer, and it starts with a word. It starts with somebody communicating. All these big businesses that are out there, it started with a word. Communicating. I see myself. I see this. And it communicated to their staff and to their people. And it all starts with a positive word, a communication that you give. And sometimes I like that. Sometimes it's better to not say anything. And that's something that we have to measure in ourselves. Sometimes we should not say anything. We just sit back and see what's going on. Sometimes we'll have our daughters or come to us with the situation, and they're going, and I'm like, and then I just sit back. I'm not gonna say nothing until I have to say something. Right? And sometimes I just don't say anything. Bueno. Yeah. Porque hay veces que también uno tiene que escucharse para procesar. Yeah. Y cuando otra persona viene a comunicarte algo y está en distress o está frustrado o está incómodo, si nosotros le interrumpimos en el momento que ellos están
desbordándose de todo lo que están sintiendo, entonces vamos a interrumpir el momento de ellos procesar lo que están escuchando, lo que ellos están diciendo. Entonces, mire esto. Y mira qué tremendo. Otra cosa que mientras leo esos quotes, que todo esto proviene de un consejo de uno de los sabios más sabios en esta tierra que Dios le permitió ser a Salomón, ¿verdad? Y vino del libro de los Proverbios. Ahora, mire, vamos a desglosarle un poquito para darle algunas ideas de cuáles son las palabras que dan vida. Palabras que son en el tiempo oportuno. Mire lo que dice Proverbios 25:11. Como manzanas de oro es en bandeja de plata, es la palabra dicha en su tiempo. Entonces, cuando decimos como manzana de oro, como manzanas de oro en bandeja de plata, es la palabra dicha en su tiempo. Entonces, estamos hablando como la palabra que nosotros estamos diciendo es lo que nosotros vamos a producir. Una palabra agradable, de buen consejo, dicha a su tiempo, de la manera que nosotros lo digamos, ¿verdad? Guardará a esa persona del mal, del peligro, de una mala decisión, hasta de la muerte podemos guardar a esa persona, ¿verdad? Cuando usamos nuestras palabras adecuadamente, es como haber presentado a esa persona una bandeja, un plato bien adornado, bien arreglado, brilloso, bien preparado, de tal manera que esa persona lo acepte con mucho agrado. Yeah, it says timely advice is lovely, like golden apples in a silver basket. And that's something that is important to understand. I mean, we've gone through experiences myself personally. I'll be talking to folks and all of a sudden there's a moment, like we call it a moment. And I just start speaking to them and give them at that moment an advice on time. And I've gotten the thank yous and I've gotten the appreciations and I've gotten, but it's an on time conversation. It's an on time advice, and it's something that should be in us, right? That on time advice, that moment of that you open your mouth to bless someone at the moment that they really needed to hear that word. Otras palabras que dan vida son las palabras que salen con gentileza. Mire lo que dice en Proverbios 15:4. Las palabras gentiles o con gentileza traen vida y salud. Dice Proverbios 15:4. It says, gentle words bring life and health. A deceitful tongue crushes the spirit. So the next word is words of gentleness, being gentle in what you say, right? It's important. I've had the experience of not being gentle in my conversations and then come down to being gentle. And the difference, and it happens. Look, folks, we're here at Morning Talk just to let you, we're not ashamed to express our mistakes. And I've been in that point where it's like I call it red zone, and I try to communicate something on a red zone, and it doesn't work. And I've had to, as the conversation's going, I've had to bring it down to gentleness mode, and then realize, wow, if I would have started with gentle word and gentle in this conversation and tried to communicate, I would have been more successful, right? Entonces, miren una cosa, las conversaciones que más se recuerdan por vida son esas que están llenas de gentileza. Imagínese usted que tengo un tiempo de una conversación con alguien y años después esa persona se acuerde de esa conversación que tuvo con usted. Eso tiene que traer a uno una alegría y como una satisfacción de que, wow, qué bueno que tuve ese tiempo y me di bien mis palabras, me aseguré de tener en esas palabras gentileza para que recibiera un mensaje que le ayudara.
Un buen consejo dicho gentilmente puede cambiar la vida de una persona completamente. Yeah, for sure. Una relación se llena de vida y luz cuando se practica la gentileza en las conversaciones. Otras palabras que traen vida son las palabras que vienen llenas de sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es una facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto, ¿verdad? Alguien que tiene mucho conocimiento, también es una palabra, lo que es sabiduría. Las palabras sabias son como aguas profundas. Esto es lo que dice Proverbios 18:4. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Qué lindo. Yo no sé de usted cuando se ha sentado con alguien que usted se sienta a escucharlo y es como que entras bien profundo en esa conversación porque te está dando tantas cosas y te está enseñando tantas cosas en ese poquito de conversación que tú sientes como que te estás sumergiendo, ¿verdad? Como en un río, en una agua bien profunda, pero te sientes tan bien. Yeah, I mean, it's one of those things, words, because the next one is words of wise words, right? And there's nothing more beautiful, right? To sit down and definitely, it's like that's why one of my blessings of my job is to record the senior centers events, and those people, they've been through hell and back. You know, they've been through so many, and I just sit. Oh, when they start going, and I go with them into the conversations and the experiences. And when my grandmothers were alive, they used to tell us stories. Oh my God, I remember. They used to tell us stories. Oh my God, that they never told their children. But yet they were spilling the guts to their grandchildren. And wise words are like deep waters. Wisdom flows from the wise like a bubbling brook. And that's what Proverbs 18 says. So we need to have those words of wisdom in our mouths. And there's nothing more beautiful to talk to someone that has been there and done that. And that to me, my wife and I, we love to listen to folks that have been there and done that. The same way we get the same results, and we have also people that love to hear us and listen to us because we've been there and done that. Otras palabras que producen vida son las palabras de estímulo, palabras de motivación. Mire lo que dice en Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. So we're at the words of motivation. And we have Ephesians 4 says, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. So that is one of our things we should be using, right? It's recommended, and we're recommending here in Morning Talk for you to make sure those words that you want to communicate, that they motivate someone, they help someone, they lift up someone, right? So, entonces, cuando vamos a hablar con alguien, sea nuestra pareja, nuestros hijos, sea un amigo, un compañero, a cualquier persona, es que esa otra persona que nos escuche pueda recibir estas palabras. Y mire qué tremendo esto. Un estudio descubrió que una simple conversación rutinaria puede hacer que los cerebros de dos individuos se sincronicen para llevar adelante una conversación. Quiere decir que si nosotros practicamos estas cosas bien, podemos tener conversaciones con estas personas y tener una sincronización. Ellos estar tan conectados con lo que
nosotros estamos dando o con lo que ellos nos están dando, que podamos tener una conversación que sea saludable. Yeah. Entonces, es importante que nuestro subconsciente esté siempre presente, que tenga todas estas cosas bien presentes en lo que es la conversación, que sepa todas estas cosas, porque entonces podemos traer ánimo o desánimo. Right, and it's important. Communication is important. Communication among spouses is very important. You know, when you met that person that you profess to say you love, you started with beautiful words. Ay, mi amor, qué chula. Ay, sexy. You know, esos ojos me tienen. Olvídate que estoy mesmerized. You know, those are. Oh, I lost my wife there for a second. Those are words, right, that you communicated to try to capture her or his heart, right? Sí, pero con los gestos. Tiene que ver los gestos. El lenguaje corporal tiene que estar presente. That's for another topic another day. But you know, and the reality is, it's communicating. Yeah. It's understanding. It's willing to listen, right? Because communication is a two-way street. It's like, you know, bringing up children in this generation. It's tough out there, but you have to be willing, right, to communicate. Hey, communicate. Let them communicate to you, even though the stuff that comes out of their mouths blows your mind and it doesn't compute with you. Sit down, try to figure it out. Communication is very important. It allows us to be better people. Entonces, una cosa que tenemos que tener bien pendiente y bien claro. Cada una de estas palabras, y eso es nada más algunas, porque hay muchas diferentes, ¿verdad? Pero cada una de estas palabras que producen vida tienen un denominador común, y ese es el amor. Cuando el amor está detrás de la manera que nosotros hablamos, que nosotros nos presentamos a esa otra persona, eso es lo que va a hacer la diferencia. Yeah. Entonces, hoy le traemos esto para que analicemos cada día. Esto es algo que nosotros estamos practicándolo cada día más porque estamos ahora en otra etapa de nuestras vidas. No tenemos niños en la casa. Hitting the 5-0 soon. So yes, a whole different. Sí, y entonces pues tiene que haber una coordinación en las cosas que nosotros hacemos ahora y pues la comunicación tiene que estar bien presente y tiene que estar pues más clara. Entonces hoy analicemos cuáles son las palabras que estamos produciendo. Estaremos produciendo palabras de vida, palabras que están dando salud a esa otra persona que está a nuestro lado o esté a nuestro alrededor. Estaremos produciendo en esa persona que el sistema inmunológico esté levantándose. Estaremos produciendo en esa otra persona salud emocional, que pueda estar recibiendo ánimo en su vida o esté recibiendo que su estima se esté elevando. Entonces, si estas preguntas las tenemos presentes y trabajamos cada día para eso, nos vamos a asegurar de que los que están a nuestro alrededor y que nuestra vida como tal, porque nosotros nos alimentamos primero de esto, esté en buena condición, esté en salud y esté en bendición cada día. Así que los dejamos en esta mañana con esta plática que yo sé que les ha servido a cada uno como nos está sirviendo a nosotros, porque esto es algo que estamos practicando día por día. Amén. Oramos, ¿sí? Dios eterno, gracias por esta oportunidad que nos diste de esta mañana poder hablar y tener esta plática de cómo es que nuestras palabras producen vida. ¿Qué es lo que están produciendo, Señor? Yo sé que esto es algo que tú nos ministras cada día para que nosotros podamos recordar la importancia de lo que es hablar palabras que puedan traer vida, esperanza, luz a los que nos rodean, Señor. Ayúdanos y guíanos para que nuestras áreas de comunicación sean mejor cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los tenemos que dejar en esta mañana. Les deseamos que tengan una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, have a blessed day, blessed morning, full of joy and happiness. We will see you next
Saturday at 10 o'clock. Bye-bye now. Adiós.